La radio USC presenta Eufónica, un lenguaje con sentido, un programa creado para informar, educar y dar información acerca de la fonoaudiología y su importancia. Hola, buenas. El día de hoy somos estudiantes de fonoaudiología de sexto semestre. Mi nombre es Andrés Mejía Cosme. Isabela Rocha. Lina Viveros. Y Sofía Naranjo. El día de hoy vamos a hablar un tema que nos compete a todos los estudiantes de fonoaudiología y otras carreras, que es el paso por la práctica comunitaria. Vamos a compartir algunas experiencias sobre lo que nos ha pasado en esta práctica que nos está formando como profesionales y también experiencias que puedan ser emocionantes o graciosas y que algunos de nuestros colegas que ya son egresados o los que van a pasar por las prácticas puedan sentirse identificados. Primero que todo, vamos a hablar sobre qué es la práctica comunitaria. La práctica comunitaria son todos aquellos espacios de aprendizaje en los que los estudiantes vamos a aplicar los conocimientos previos sobre, en este caso, comunidades en las cuales podamos ayudar desde nuestra carrera. Ya específicamente en la práctica comunitaria de fonoaudiología es una práctica que va en un enfoque más allá de lo clínico, necesariamente en donde trabajamos con comunidades de todo tipo, es decir, niños, adolescentes y señores mayores para poder ir a ellos y sobre todo para conocer sus necesidades y hacer promoción y prevención de nuestra carrera. Exactamente. Nosotros, al ser estudiantes de grados de semestres inferiores, qué pena, pudimos escuchar tal vez en otros eventos o en clases compartidas con estudiantes de, digamos, octavo, séptimo, algunos mitos o algunas experiencias propias en las cuales nosotros pudimos decir, wow, la práctica realmente será así, o tal vez sea muy difícil, o los sitios de práctica tal vez no nos van a recibir como nosotros esperamos. Entonces, chicos, ¿ustedes qué han escuchado de la práctica en general? Pues realmente pues de las prácticas como tal se escuchan que son realmente demasiadamente duras, que son prácticas que de momento que exigen demasiadamente lo que es los profesores, exigen demasiadamente y eso es lo que hace causarle a uno como estudiante que va a entrar a la práctica como una inseguridad y como muchos nervios para que uno llegar al momento de práctica, llega como con los pelos tensionados para poder como, o sea, sentirse como muy nervioso en sí mismo. A mí, pues personalmente sí me han dicho que pues las prácticas son difíciles, pero que pues digamos la primera práctica es un poquito más sencilla en comparación a las otras. Es decir, que conforme vamos cruzando los semestres va aumentando la complejidad. En mi caso también me han comentado que es un poco difícil, pero a mí no me pareció tan difícil como pues se hablaba o se escuchaba anteriormente. Listo. También otra cosa es la expectativa versus la realidad que se ha podido tener entre el proceso de estar fuera de prácticas, iniciar las prácticas y durante las prácticas. Por ejemplo, en mi caso, siento que la expectativa siempre fue como entrar a intervenir de una vez, entrar a hacer procedimientos con los pacientes y eso era lo que en mi caso me ponía más nerviosa, gracias a que uno dice, bueno, estamos todo el tiempo 5 semestres acostumbrados a solamente teoría, a ver todo lo que fuera de libro, a ver todo lo teórico, entonces pasar de libros, de una aula de clases a sinceramente estar frente a frente con un paciente es aterrador. Pero en mi caso la realidad ha sido que sí, los primeros días mientras uno se acostumbra al sitio de práctica, a ver a los estudiantes, a tratar con los docentes es complicado, es aterrador porque muchas veces las personas piensan que uno va a llegar a hacer trabajos similares a los de ellos, pero el recibimiento ha sido muy bueno. Ese mito de que los lugares de práctica no te reciben o no te quieren, realmente en nuestro caso, como es heladera, no ha sido así. Realmente eso fue lo que tú dices muy cierto, porque gracias a Dios pues nuestras prácticas como están en ladera, en todas las sedes que vamos nos atienden con mucho amor, tanto las personas, los adultos como los niños y los maestros, siempre es como una
personas como muy gratas con nosotros, siempre nos ven en su espacio, nos dan como el lugar, siempre como ya profesionales que somos, no, venga maestro, venga, explíquenos, doctor, entonces uno se siente como muy aludido con eso y realmente es muy gratificante para uno. A nosotras nos pasa igual, nosotras estamos en ese norte y pues de igual manera también estamos en un colegio y los profesores como que nos intentan ceder 15 o 20 minutos para poder intervenir con los niños. En los jardines también es igual y sobre todo los niños han simpatizado bastante con todas nosotras. La verdad sí, ha sido una experiencia súper gratificante porque lo tratan a uno con mucho respeto. Si en caso tal tú tienes duda de algo, siempre te brindan como la facilidad de explicarte las cosas y es algo que llena mucho, y más cuando te dicen doctora. Claro, en nuestro caso siempre nos dicen maestros. Es profesor, profesora, tal vez de vez en cuando uno que otro niño que sepa sobre la carrera te dirá fonoaudiólogo, y ya con los profesores. Pero también otra de las cosas en las que tenemos que hacer diferencia es que nosotros, mi compañero Cosme y yo, estamos en la S ladera. Entonces nosotros estamos separados a nuestras otras compañeras, ya que tenemos espacios o entidades públicas diferentes por zonas. En nuestro caso estamos en zona rural, en la zona de la Buitrera, entonces nosotros nos tenemos que desplazarnos bastante de un lugar a otro. Esa es otra de las cosas que dentro de las expectativas siempre tuve presente, que tal vez no me iba a tener que desplazar tanto dentro de las prácticas, pero ahorita en la realidad es totalmente diferente. Sofi, claro que algo que realmente hay que tener en cuenta es que uno, o sea, nosotros para llegar a nuestros ciclos de prácticas toca caminar bastantico, aunque uno dice, no, que esto queda cerquita, no, eso toca caminar bastantico del sol, pero de igual forma eso no es impedimento para nosotros, porque realmente lo que queremos nosotros es poder ayudar y llegar a donde las demás entidades no llegan, porque nuestra práctica sea una práctica que realmente pueda brindarle un bienestar y una mejoría a la población de esa parte de la Buitrera. Sí, nosotras, Lina y yo sí estamos en ese norte, es la red de salud del norte, específicamente en el barrio Alfonso López y San Marino. Digamos que los sitios de práctica a nosotros nos quedan relativamente cerca, son barrios que colindan, entonces quedan unas 6, 7 cuadras cada sitio de práctica, entonces digamos que por ese lado nosotras no hemos tenido ningún impedimento. Relativamente todo como una cuadrita, otra como 2 cuadritas, 6, es lo máximo. Listo. Otra de las cosas que estaba dentro de las expectativas, o de lo que yo creo, en mi caso, que consideraba antes de entrar a prácticas, era que solamente íbamos a trabajar sobre todo con niños. Pero ahora que estamos en la práctica, nos vemos envueltos en varios escenarios como los colegios, los hogares infantiles e incluso los centros de adultos mayores, en los cuales hemos tenido un recibimiento que ha sido óptimo, que ha sido gratificante, como lo han dicho nuestros compañeros. Isabela, ¿será que ustedes tienen alguna experiencia con estos centros de adultos mayores? Sí, específicamente nosotros estamos en geriátrico y como en un grupo de adultos mayores. Entonces, específicamente con el grupo de adultos mayores, que más que todo son mujeres, todas son mujeres, con ellas hemos trabajado muchas cosas, pero una de las actividades que hicimos fue con música. Entonces la idea era que poníamos como una canción y ellas nos tenían que decir si escuchaban esa canción, si la bailaban, de quién era. Y en ese espacio, ellas todas son muy amables, entonces en ese espacio ellas nos contaban que se iban a bailar, ellas todas son de Cali, entonces nos contaban que iban a bailar a Meléndez, a Juanchito, que se volaban de las casas, que iban en tacones, y con ellas empezamos a conversar. Y por ejemplo, yo no salgo a bailar en tacones, yo salgo en tenis, y ella, no, ¿cómo así? ¿Usted cómo va a ir a bailar en tenis? Entonces con ellas eso fue lo más chévere, es un ambiente súper chévere. Y no, sí, o sea, esa es la experiencia más bonita que hemos tenido con ellas. Sí, y que manejaban tacón número 29, que no es lo mismo, y que así corrían y todo en Juanchito.
Por ejemplo, en mi caso, al ser el único hombre de la práctica, siento que pues, o sea, la experiencia es muy gratificante. Realmente tenemos un grupo de adultos mayores que realmente, al ser yo el único hombre de esa práctica, me toca bailar con las señoras. Y realmente es muy, muy bacano, muy chévere porque a las señoras les gusta el baile, salen como de la rutina de ellas y recordar, hacemos como una viejoteca. Entonces a ellas les gusta bailar, gozar con uno. Entonces cuando el único hombre me dice, ay, venga, bailemos, y yo tengo que ir a bailar porque realmente a ellas les gusta. Y pues realmente, la verdad, esas prácticas son una maravilla porque no hay quejas de ellas. O sea, la verdad, siempre al 100% en todo y ya. Es todo eso. Son mujeres muy participativas, la verdad. En todo quieren participar, en todo tienen esa fuerza, esa motivación, es chévere. Sí. Bueno, también para incluir a nuestra invitada especial, ya que nosotros hemos hablado bastante sobre nuestras experiencias como practicantes, tenemos a la docente Janet Quiñones. La docente Janet Quintero es fonoaudióloga egresada de Univalle. Entonces, cuéntanos. Sobre su experiencia como tal, ¿cómo fueron en las prácticas tuyas? ¿Cómo eran en ese entonces las prácticas? ¿Dónde las hiciste? ¿Cómo fue tu entorno laboral? Ok, hola para todos, buenas tardes. Soy Janet Quintero, fonoaudióloga de la Universidad del Valle. Ya llevo unos añitos de egresada y prácticamente el 90% de mi práctica fue comunitaria, claramente cumpliendo con el pensum de la universidad, que también está en la parte clínica, pero pues mi enfoque fue en lo comunitario. En tanto tiempo que ha pasado, todavía no lo olvido, y escuchándolos cuando ustedes hablan de que deben caminar y recorrer bastantes distancias, pues les cuento que a mí me fue igual. Tuve que recorrer bastantes montañas para poder llegar a estos sitios de práctica. Recuerdo que por allá, en el 2015, me encontraba en práctica en la Comuna 18. Y de la Comuna 18 hace parte también Buitrera, Meléndez, Alto Meléndez, Nápoles. Es decir, que en esos tiempos, aquí la presente caminaba a pie, bajo el sol inclemente de Cali, que ya todos lo conocemos. Con mis compañeras, generalmente éramos un grupo de 4 o 5, casi también todas mujeres, alguno que otro hombre. Es como el común denominador de fonoaudiología, que hayan poquitos hombres. Entonces, entre nosotras mismas nos defendíamos y caminábamos esas largas distancias para llegar a nuestros espacios. Apenas estaba como implementando bien el sistema del mío, entonces tampoco es que hubiese mucha alternativa para llegar a esos lugares, pero siempre teníamos como la seguridad de que a donde íbamos nos iban a recibir con bastante cariño y aprecio. Entonces hicimos nuestros recorridos y conocimos mucho de la comunidad y también generamos unos vínculos muy bonitos para poderlos apoyar y acompañar. Estuvimos en algunas instituciones educativas con niños y jóvenes y en algunas fundaciones con adultos mayores también. No sé si ustedes han escuchado del Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel. Sí. No. Queda acá cerca. No. Sí, yo sí lo escucho. Es un sitio de práctica de nosotros también. Ah, bueno, allá también estuve, oyéndolos pues que se expresan de los adultos mayores. Eso también hace parte de la práctica comunitaria, aunque también allá llevan a cabo práctica clínica también. Bueno, dentro de todo lo que les puedo contar y cómo hacer la comparación con lo que ustedes han hecho, y es que el recorrido de las distancias al inicio se vuelve para nosotros un reto, pero después se vuelve algo como parte del paisaje y parte del diario vivir y no nos importa, ¿cierto? El cariño de la gente es lo que más nos impacta y el poder ayudarlos a transformar su realidad y sus historias de vida y a mejorar esa calidad de vida es lo que realmente a uno le importa. Como estudiante uno siempre busca ayudar, pero a veces tenemos que recibir también la orientación docente, ¿sí? Estar siempre pendiente de que el docente esté con uno, lo oriente, lo apoye, lo acompañe, porque a veces uno mete la pata. Y he metido la pata cuando era estudiante, claramente, no voy a decir que no, también la metí varias veces. Pero ahí estuvo siempre mi docente para acompañarme y ayudar. Dentro de esas experiencias recuerdo una muy grata y es con una adulta mayor,
pues que estaba en condición de discapacidad y que necesitaba de ser partícipe de su entorno. Entonces con mis compañeras generamos un plan de apoyo y un plan casero para que la familia lo pudiera llevar a cabo en casa, para comunicarse mejor porque tenía discapacidad auditiva. Entonces, al finalizar la práctica y ver que esa adulta mayor ya era partícipe dentro de su entorno, fue para nosotros muy gratificante. Entonces, espero que ustedes más adelante, cuando avancen en su práctica, puedan ver estos procesos un poquito ya más realistas, más hechos, y puedan tener como esa gratificación, no solamente de la persona, sino de ustedes mismos, de que lo han logrado, de que están apoyando, de que están acompañando, porque la fonoaudiología no solo trata la comunicación, es que la comunicación no es un lujo ni es solo una función biológica, la comunicación es parte del ser humano, el ser humano es un ser social, estamos en una sociedad y necesitamos del apoyo y el acompañamiento de todos. Entonces, si la sociedad trata de excluir al que no es igual a los demás, pues ahí estamos nosotros para poder acompañarlo. Exactamente, muchísimas gracias, profesora Janet. Otra de las experiencias que nosotros desde ese Ladera podemos contar es precisamente esa alegría y esa gratitud que muestran los niños cuando nosotros llegamos a los sitios. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 2 hogares infantiles y hay uno específicamente que visitamos los días jueves después de estar en una de las sedes de los colegios, que la primera vez que llegamos ahí recuerdo mucho que tanto la madre que se encarga de todos los niños, que son cerca de unos 11, 15 niños más o menos, pequeños, que el más grande tendría 3, 4 añitos, nos recibieron con tanto amor y con tanta ternura, que los niños son seres muy puros, almas muy inocentes, y la felicidad de ellos es genuina. Entonces, cuando llegamos siempre al sitio de prácticas, lo más bonito es que ellos nos reciban, que nos abracen, hola, ¿cómo estás? Ay, me gusta tu cabello, cualquier cosa, y ver la participación de ellos a las actividades que nosotros les realizamos. Porque sí, puede que uno que otro no tenga la disponibilidad de ese día, pero la mayor parte de ellos se integra y tratan de integrar a la persona que no quiera participar en ese momento. Además, como tú dices, la ayuda de los docentes y ser capaces de poder recibir aquella retroalimentación tanto del docente de práctica como del docente encargado del grupo es súper importante, y nosotros estamos muy agradecidos y pendientes a cualquier tipo de recomendación que ellos puedan hacernos. No sé, en el caso de ese norte. Sí, nosotras vamos a 2 jardines, específicamente uno, que son aproximadamente 20 niños en las que cada una tenemos a cargo. Entonces, en esos 20 niños hay niños con, digamos, con alguna complejidad, con alguna restricción. Entonces, en el caso mío, tengo un niño que tiene déficit de atención, y con él, digamos que al ser una práctica comunitaria, yo no puedo trabajar simplemente con él, sino que tengo que trabajar con todos. Entonces, con él específicamente, digamos que le doy un poquito más de apoyo para traerlo nuevamente a las actividades. Entonces, si él está pintando, se distrae, entonces tengo que volverlo a traer a que pinte. Pero a nivel general, el primer día nosotras fuimos como a hacer observación, a ver qué encontrábamos, cómo eran los niños, qué teníamos que hacer. Ya el segundo día los niños ya me conocían, entonces el segundo día ellos se metieron debajo de las mesas, me trajeron como los peluchitos, y entonces ya todos me dicen Isa, y entonces la profe Isa, la doctora Isa. Entonces son niños muy, muy, muy lindos. Ellos, digamos que el jardín es patrocinado, por así decirlo, por la alcaldía, entonces ellos tienen su desayuno y su almuerzo, y pues por las condiciones en las que ellos viven es vital para ellos tener esto. Entonces también no es simplemente como desde lo profesional, sino también ser personas antes de. Entonces con ellos hay que hacer un poquito más de apoyo a nivel general. Bueno, en mi caso tengo 3 niños con autismo. El comportamiento de ellos sí es un poquito difícil, pero no imposible de manejar. Es como que dependiendo del día, así como de levanto, o sea, hay días que están amorosos, como hay días que están muy agresivos con los otros niños, pero la idea es que tú trabajes con ellos desde el amor, porque ellos lo sienten. Entonces, por lo menos un ejemplo es, ellos a mí me hacen caso, pero puede que a ciertas docentes
a la docente no le hace mucho caso porque ellas les hablan con una autoridad. Entonces siempre como que van y se le pegan y se le agarran es a uno, como no sé, como buscando como ese ¿Afecto o apoyo? Ajá, eso. Y cuando por lo menos ellos 3 no hablan, o sea, ellos tienen 4 añitos y ellos no hablan. Pero ellos, si no saben hacer algo, ellos siempre me muestran con señas que es lo que requieren. Vale. Profe Janet, ¿cuál sería la experiencia más dura que usted ha vivido dentro de su quehacer profesional en la comunidad? Creo que no hay una experiencia significativamente dura que yo pueda en este momento resaltar. Creo que una de las dificultades que más se observan, yo creo que no solo en mi tiempo, sino en este también, y es que hay desconocimiento del rol del fonoaudiólogo. Cuando a ustedes les preguntan, ¿usted qué estudia? Y usted responde, fonoaudiología, y la quedan mirando con una cara. Como diciendo con qué se come, qué se hace con eso. ¿Eso qué es? Ajá. ¿Cierto? El pan de cada día del fonoaudiólogo. ¿Eso qué es? ¿Eso dónde lo dan? ¿Cierto? Entonces, desde mi tiempo hasta ahora todavía hay mucho desconocimiento del rol del fonoaudiólogo. Entonces, si hay una profesión que no es visible, pues tampoco se le abren tantos espacios, ¿sí? Hay IPS, centros hospitalarios, que tal vez tengan el espacio del servicio de fonoaudiología, pero tampoco es que se llene de atenciones porque de pronto la comunidad tampoco lo conoce o porque no ha sido bien visible. Hay espacios también rurales o zonas apartadas de Colombia que tampoco tienen el servicio, entonces allá nadie sabe qué es fonoaudiología. Entonces yo creo que uno de los retos para la carrera es ser más visible, para nosotros hacerlo más visible. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sí? Desde el trabajo que uno va haciendo en familia, desde que es estudiante y en su comunidad, así se hace más visible y así mucha gente puede ser beneficiada de este programa. Uno de esos retos es empezar con estas prácticas comunitarias. Cuando llegamos a la comunidad, pues la comunidad de voz a voz, de boca en boca va regando la información. Mira que en el colegio de mi hija va una practicante del fono no sé qué, ¿sí? Y me le ha ayudado y me ha dado tips para que mi hija, la maestra, para que mi hija pueda hablar mejor, o mire que allá en el puesto de salud hay una fono no sé qué que le está ayudando a mi papá para la audición, ¿sí? Entonces a medida que nosotros vamos dando a conocer nuestro rol, pues nos vamos haciendo más visibles. Yo creo que eso es uno de los retos grandes que tenemos, y como en fono no solo rehabilitamos, que es como el mito que todo el mundo tiene, que rehabilitan niños, solo tratan la R y la pronunciación. No, nosotros somos mucho más que eso. Nosotros no solo rehabilitamos, nosotros educamos, y a partir de la educación podemos hacer más visible nuestra profesión. Yo creo que ese reto nos queda a todas las generaciones que vienen. Bueno, en caso de nosotros los practicantes, yo creería que uno de los retos más grandes de forma académica serían las materias que más tienen anatomía, en mi caso, como morfofisiopatología o, no sé, anatomía. Motricidad orofacial, miofuncional. Exactamente, que son materias que tal vez le exigen a uno un poquito más acerca de poder aprender o llegar a memorizar muchas partes del cuerpo, pero que al final del día siguen siendo muy importantes para nosotros. Ustedes, compañeros, ¿qué piensan que es un reto o qué ha sido un reto para ustedes dentro de la carrera, o más bien aterrizándolo un poco a nuestro tema, dentro de las prácticas? No, pues realmente para mí reto como tal no ha sido, porque siento que pues en las prácticas yo me he desempeñado lo suficiente, tanto con las comunidades, o sea, que yo me unto con la comunidad, como uno dice, me empapo con eso, o sea, realmente como que realmente no veo como una dificultad en eso, ya que pues, o sea, tanto lo que yo aprendí en el salón de clases, yo lo puedo practicar con las personas ya evaluándola. Yo llego a un salón de clase y yo veo como el niño que me tiene distraído o algo que no habla bien, ya me pongo como a analizar, digo, no,
aquí hay un problema que podemos intervenir y podemos tratar nosotros. O sea, como ya uno trabaja lo de clase y la parte visual, uno ya empieza como a detectar cuáles son las personas que tienen algún problema o que aquí podemos llegar nosotros a intervenir. O sea, que no más eso. Vale. Pues para mí el único reto que he tenido en práctica específicamente ha sido la planeación de las actividades, porque digamos que nosotros tenemos un plan A, pero no funcionó, o a los niños no les gustó, o algo pasó, se nos olvidó algo, pasó algo, entonces tenemos que recurrir a un plan B. Entonces en ese micro tiempo que tenemos que hacer eso, tenemos que planear la actividad, qué hacemos, qué no hacemos, si les va a gustar, si no les va a gustar. Entonces el tema de las planeaciones ha sido un poquito difícil, pero pues aún así digamos que nosotras en grupo trabajamos, entonces como sea solucionamos eso. Bueno, pues para mí un reto así grande, ¿no? Pero uno de los retos sí fue cómo saber manejar en este caso a uno de los pacientes, uno de los de allá del geriátrico, del lugar de paso, que no, o sea, planear esas actividades con él, ya que no ve, pues no ve y pues tiene o sea, no escucha como muy bien tampoco. Entonces como cranear como qué actividad puedo hacer con él, como que ahorita qué hago, pero pues ya poco a poco uno se va desenvolviendo y pues todo súper bien. También de ahí mismo en el lugar de paso, doña María, ella no, en sí no le gusta participar en nada. Entonces, cuando llegamos nosotras, primero fue como un rechazo y nos colocaban nomás a leer la Biblia. Pero ya después, ella con nosotras ya le empezó a pegar súper bien. Y entonces para mí eso fue un reto. Ya, de resto todo súper bien. Listo. Profe Janet, otra preguntita. Usted, ya que es egresada, ya pasó por las diferentes prácticas, ¿qué recomendaciones nos podría dar a nosotros, que ya somos estudiantes practicantes, que de aquí de la práctica comunitaria seguimos a práctica educativa, y nuestros compañeros que van a entrar a hacer sus prácticas? ¿Qué recomendaciones nos podría dar al respecto? Bueno, muchachos, de mi parte les recomiendo tener en cuenta mucho siempre al profesor, recomendaciones del profesor, orientaciones del profesor, porque ya les conté anteriormente que uno va a meter la pata y digamos que uno lo puede hacer en este momento que es estudiante, ¿sí? Pero meter la pata cuando uno ya es profesional es otro cuento, totalmente diferente. Entonces, en este momento ustedes tienen derecho a equivocarse, a meter la pata y a volver a empezar e intentarlo de nuevo. Entonces, lo principal es apoyarse mucho de los docentes de práctica. Ellos son los que lo van a orientar. Por esa parte docente, ya como estudiantes, ustedes deben de tener en cuenta siempre la zona a la que van a ir. Por ejemplo, si estamos hablando de la práctica comunitaria, ustedes están divididos en una zona norte y una zona ladera. Bueno, antes de iniciar la práctica, saber cuál es esa zona, qué población vive allí, cuál es su nivel socioeconómico, cuáles son sus costumbres, qué arraigos hay allí, porque no solamente son gente que ha nacido en Cali, Cali tiene mucha gente que viene de otras partes y es multicultural. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque eso nos prepara para entrar al terreno, ¿sí? Conociendo el contexto nos damos una idea de quiénes son las personas. Entonces vamos a saber a quiénes más o menos nos vamos a encontrar en la institución educativa, en la fundación, en el centro de apoyo. Eso nos va dando una idea para que no entremos como con los ojos vendaditos y no sepamos qué realidades hay allá adentro. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Una persona no es un ser individual, aislado. Recuerden que el ser humano es social y nos determina el contexto, nuestra familia, nuestra cultura, nuestro nivel socioeconómico. Existen muchos determinantes sociales que marcan nuestra trayectoria de vida. Entonces, siempre hay que tener en cuenta a los lugares a los que vamos, qué son, ¿sí? Porque si a uno le preguntan, no, yo estoy en la heladera, ¿qué población hay en la heladera? No es solamente un nombre, ¿sí? Hay muchas personas, hay costumbres, hay formas de vida. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Para los que vienen, para ustedes que ya van, no es que cambie mucho la práctica comunitaria a la educativa, porque también son
atenciones colectivas, ¿sí? Grupales, tampoco son individuales. Entonces también tener en cuenta a qué instituciones van a ir y cuál es el objetivo principal con el que van a trabajar, ¿sí? Qué es lo que van a hacer, para no dudar, para tener seguridad y asimismo poder orientar a los docentes, porque los docentes los van a recibir, mejor dicho, con los brazos abiertos. Ellos van a querer que ustedes sean la salvación, pero pues no va a ser tanto así, pero sí van a ser un gran apoyo. Entonces hay que ir mirando ese contexto también al que se van a enfrentar. No tengan miedo, porque si tienen miedo se van a cohibir, se van a limitar, van a ser inseguros y no van a aprender. Entonces uno tiene que ir decidido y con ganas de aprender. Este es el momento en donde ustedes se van a gozar la carrera, las prácticas son los mejores. La verdad, profe, lo que tú dices de la práctica que uno se la goza en este momento, de verdad la gozamos con toda su experiencia, porque prácticamente son 5 prácticas, vamos a la primera y estamos como, o sea, la verdad, muy felices, mucha energía para poder, o sea, afrontar lo que se venga, porque lo que pasa es que esto ayuda a ayudar a las personas a salir de la parte monótona del salón de clases. Esto hace como que el vínculo entre compañeros se una más y sea realmente como, si yo con el de acá no me hablaba o algo, en la práctica sí o sí tienen que trabajar en equipo, porque si no, pues va a haber como un hueco que realmente no se va a poder llenar. Entonces, si todo el mundo se une, todos salen adelante juntos, porque realmente aparte de que sea el trabajo individual, o sea, todo es grupal, porque para todos necesita planeaciones, necesita organizar cosas. Que si, por ejemplo, si usted no tiene un elemento para su planeación y le toca sacar un plan B y su compañero lo tiene, usted, amigo, por favor, préstame eso, que me sirve a mí para mi planeación, para ejecutar lo mío. Entonces, realmente eso es lo que tú dices, muy cierto y muy gratificante para nosotros. Es importante el compañerismo, ¿sí? Así no se hablen en el salón de clase, pero en el espacio de práctica es importantísimo el compañerismo. Mi compañero es el que me va a salvar de un apuro, mi compañero me va a facilitar el plan B, C o Z, el que yo necesite, porque es que es mi compañero. Entonces, en ese momento ustedes dejan de lado las diferencias y se vuelven uno solo, porque ustedes van representando una práctica y el nombre de la universidad. Entonces ahí, como lo dice el compañero aquí presente, hay que ser uno solo. Eso es importantísimo. Yo tengo una pregunta para ustedes. A ver, profe, coméntenos. Como ustedes están en una práctica comunitaria, es la primera que tienen y vienen con pues expectativas y ya hay paradigmas establecidos en donde se habla que la fonoaudiología es una carrera de consultorio. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Profe, pues de mi parte depende de la especialización y la parte de la que la persona lo que vaya a hacer, porque si se va a la parte audiológica como tal, obviamente un audiólogo tiene un consultorio para poder trabajar lo que tiene que trabajar. Pero ya si se va de una parte como tal, ya pues lo que hacemos todos, la parte comunitaria, ya la parte del fonoaudiólogo como tal, tiene que empaparse con la comunidad, tiene que ir a implementar y mirar las rutas que tiene que interactuar o poder hacer con demás personas. O sea, siento yo que pues va a un 50-50, según la especialización que tenga. No sé qué piensan mis compañeras. Yo diría que igual, pienso lo mismo. Puede ser un 50-50 porque hay ciertos procedimientos que sí se tienen que llevar a cabo dentro de un consultorio. Pero también se puede buscar el dinamismo como profesional para hacer que, digamos, en un trabajo con niños, que sabemos que los niños, la atención de ellos en muchas ocasiones suele ser un poco dispersa porque ellos siempre están buscando algo que hacer, siempre están buscando mantenerse entretenidos o su foco de atención, el tiempo es poco realmente. Entonces, tal vez tratar con los niños de ser más dinámicos, con los adultos que no sea como simplemente como que voy a ir donde el fonoaudiólogo a que me mire y a que me diga un par de cosas y ya. No, sino que tratar de que todos se sientan de una forma amena y que disfruten realmente ir a la terapia, porque una persona que no disfruta ir a terapia o a cualquier procedimiento médico no va a querer ni siquiera asistir. Pues es que la fonoaudiología, como yo les decía al principio, tiene diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, el enfoque de nuestra práctica comunitaria es la comunidad. No es como una terapia individual de yo simplemente con un niño el que tenga más dificultad,
sino que el enfoque de esta práctica es en el campo, es en escenarios reales. Y pues también es clínica, porque pues como lo dijo Sofía, necesitamos un consultorio, somos de la Facultad de Salud, entonces eso va a depender mucho de nosotros qué queramos lograr como fonoaudiólogos. Yo opino lo mismo que la compañera Sofía. Es más que todo el enfoque que tú quieras tener o como tú te quieres, o sea, te sientas más cómodo. Ok. Están sus respuestas muy buenas, pero la pregunta específica fue, ¿es solo una práctica de consultorio? No. No. Como ustedes lo acaban de decir, no. Es importantísimo tener en cuenta los otros contextos y los otros escenarios en los que nos desenvolvemos. Entonces, la fonoaudiología no es solo una práctica de consultorio, va mucho más allá. No solo nos vamos a encontrar sentaditos dentro de una IPS con un escritorio, un computador y haciendo preguntas. Como ustedes lo están llevando a cabo en esta práctica, nos desplazamos en la comunidad y tenemos en cuenta los diferentes escenarios y poblaciones. Hay unas poblaciones vulnerables en las que nosotros podemos acompañar y ellos se pueden ver beneficiados de la fonoaudiología en la comunidad, no solo en un consultorio. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Ustedes creen que la práctica fonoaudiológica debe fortalecer más el escenario comunitario o así como está? Vamos bien. Pues, ¿qué te digo, profe? La verdad, de fortalecerlo, sí, demasiado. Porque es que, como se decía anteriormente, pues, si lo fortalecemos más con otras entidades, aparte de fonoaudiología, metemos fisioterapia, psicología, realmente como una red de apoyo, una red de trabajo. Realmente, si todos vamos a un lugar, vamos a poder ayudar más a la comunidad. Porque de nada sirve que nomás los fonoaudiólogos y no haya una parte psicológica para poder abarcar los problemas de las demás personas. Porque, o sea, bueno, nosotros ejercemos nuestra parte, pero se tiene que saber el fondo de a dónde viene el trastorno o el problema o la secuela de ciertas cosas, porque uno de los problemas que puede tener la persona puede ser tanto lo psicológico, pero problemas internos en casa, cosas internas que tengan ellos. Eso es pues realmente muy importante reforzar eso, ese plan de apoyo. Exactamente. Sí, yo diría que es muy importante el trabajo multidisciplinar, porque de todas formas debemos ver al paciente desde una mirada integral, ya que, como lo han mencionado ya muchas veces la profesora y mis compañeros, una persona no es solamente tratarla desde la patología, porque nadie es solamente una patología. Llegar a hacer eso es deshumanizar realmente a la persona. Entonces sí deberíamos procurar muchísimo más el trabajo comunitario, debido a que nosotros como profesionales de la comunicación es lo que más deberíamos de tener en cuenta, ya que la comunicación depende no únicamente con uno mismo, sino también de los demás. Exactamente, pues para mí la fonoaudiología, digamos, las prácticas en esta universidad, digamos que están bien divididas, estamos en comunitaria y clínica, más tiempo en clínica que en comunitaria, pero pues igualmente digamos que ha sido bien el tiempo, nosotros no rotamos, nosotros los 4 meses de práctica estamos en un mismo lugar, entonces digamos que eso nos ayuda un poquito a compensar de que tenemos 2 prácticas clínicas. Bueno, yo pienso que sí, ¿ya? Listo. Entonces, algo que deberíamos tener muy en cuenta nosotros como practicantes, ya que vamos a pasar a otra de nuestras prácticas, y las personas que nos estén oyendo que van a iniciar prácticas, es el esquema de vacunación dentro de estas recomendaciones que estábamos haciendo, debido a que muchas veces cuando uno está en los primeros semestres se confía de que no, tengo tiempo, no son tantas vacunas, pero realmente hay que prestar mucha atención al plan de vacunación, porque hay algunas vacunas como el tétano que tienen una dosis anual y hay otras que se tienen que ir volviendo a aplicar año tras año. Entonces, si no queremos atrasarnos en nuestra práctica, queremos estar a tiempo y queremos seguir con nuestro pensum, lo ideal sería poder llevar ese esquema de vacunación al día. Realmente eso es muy, muy importante, digo, por experiencia propia.
Porque sin el esquema de vacunación completo realmente no puedes iniciar las prácticas por más vueltas que hagas, por más cosas que puedas realizar tú, no puedes hacerlas. Porque son las vacunas que, o sea, te aplican el virus de la vacuna para que tu cuerpo se haga inmune a eso o pueda aguantar otras cosas. Por ejemplo, en el caso mío yo tuve inconvenientes de las vacunaciones, pero realmente se puede solucionar porque no era lo que faltaba, no era mucho, sino que pues era algo que pues tenía solución. Pero hay otras personas que se van a coger el tiempo porque hay vacunas con ciencia fija, vacunas que duran 6 meses, que tienen una duración de tiempo para aplicarse la siguiente dosis bastante larga. O sea, recomendación para los que escuchan este podcast es que realmente los estudiantes de semestre, de segundo semestre o de primer semestre empiecen a hacer las cosas de vacunaciones hasta antes de llegar a quinto, porque cuando llegan a quinto ya es muy tarde para empezar a hacer el esquema de vacunación. Realmente el consejo que yo puedo decir es empezarlo desde mucho antes y ya. Listo. Nosotros como estudiantes queremos agradecer la oportunidad que tenemos, que nos ofrece la Universidad de Santiago de Cali para realizar nuestras prácticas en distintos sitios como la S Norte y la S Ladera, ya que, como mencionábamos en un principio, estas son las prácticas que nos van a formar como profesionales más adelante, que nutren nuestros conocimientos más allá de un aula y que nos permiten tocar la vida de diferentes personas como tal vez nosotros no nos imaginamos que podríamos tocarlas siendo estudiantes. Entonces queremos dar muchas gracias a la universidad por el espacio de prácticas y también por darnos este pequeño espacio para poder hablar acerca de nuestras experiencias y tocar un poco lo que es la fonoaudiología y hacer este trabajo de que la gente se concientice sobre su importancia y nuestro rol profesional. Muchas gracias. Gracias. Dale. Muchas gracias, profe, a usted por venirnos a acompañar este espacio. Realmente a todos los que me escuchan este podcast, realmente agradecerles. También a nuestros profesores, que son muy, como usted dice, fundamental, tanto en la práctica. Miren, aquí usted en un podcast, dándonos su experiencia, contándonos sobre sus vivencias. Realmente eso a nosotros nos llena mucho, ya que eso pues a uno como estudiante va al futuro, le sirve para decirle, no, cuando yo estaba en tal práctica, hice esto. Son como experiencias que uno va a tener para poder comentar a las demás personas y pues realmente agradecerle a todos los que nos escuchan, a personas, a los profesores, a todas las gentes, tanto a las personas de la comunidad pues que pueden llegar a ver el podcast, porque obviamente puede estar en la página de la universidad en YouTube. Entonces realmente gracias por eso. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y por invitarme. Gracias.